Buenos días chicos, espero que estén muy bien. Con este video iniciaremos el tema de equilibrio mecánico de los cuerpos, iniciando, claro está, con equilibrio de traslación. Aquí te mostraré con algunos ejercicios de lo que se trata. Iniciamos. El ejercicio 1 nos dice: un bloque de 200 kilogramos cuelga en reposo de una cuerda ligera unida mediante un nudo a otras dos cuerdas atadas a dos paredes, como se muestra en la figura. Calcula la fuerza de tensión de cada cuerda. Bueno chicos, como primer paso tenemos que analizar este dibujito que tenemos aquí. En el ejercicio nos dice que tenemos tres cuerdas. Dos cuerdas unidas a unas paredes y otra cuerda que está sujetando esta caja de 200 kilogramos. Entonces tenemos que calcular la fuerza, ¿sí? Cuando te dice tensión es fuerza. Calcular la fuerza de cada una de estas cuerdas, y aquí como un dato adicional nos da este ángulo de inclinación de esta cuerda. Tanto esta como esta está totalmente perpendiculares. Esta es horizontal y esta es vertical. En este primer paso lo que hay que hacer, chicos, es poner los datos que necesitamos en nuestro dibujo. Eso aplica poner lo que son los nombres de las cuerdas. Podemos ponerle la cuerda A, la cuerda B, la cuerda C, o la cuerda, o la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3, etcétera, ¿no? Aquí en este caso yo las voy a nombrar con letras. Como vamos a estar trabajando con fuerzas, es necesario poner los vectores. Recuerden esas flechitas que nos diga hacia dónde va nuestra fuerza. Para eso es importante hacer un diagrama de cuerpo libre. Para dibujar el diagrama de cuerpo libre, lo primero es hacer nuestro eje X y nuestro eje Y, nuestro sistema de coordenadas. Luego nos ubicamos en el puro medio y vamos a ir dibujando nuestras fuerzas, es decir, las cuerdas que tenemos. La cuerda A que tenemos va del nudo sujetando la pared. La vamos a poner que va en dirección a la derecha de manera horizontal. ¿Por qué hacia la derecha? Bueno, estas cuerdas están tratando de sujetar este cuerpo de 200 kilogramos, de que no se caiga. Por lo tanto, las fuerzas las están haciendo hacia afuera. Imagínense ustedes sujetando una piñata. La fuerza para que la piñata no se caiga la hacen hacia ustedes, jalándola. Entonces es lo mismo aquí. Así que dibujamos nuestro primer vector, que es la fuerza A. Aquí le ponemos totalmente horizontal sobre el eje de las X. Luego tenemos la fuerza B, que esta no está en el eje X, ni siquiera está en el eje Y, está de manera inclinada. Por lo tanto, la vamos a dibujar inclinada. Ahí la tenemos, nuestra fuerza B. Y por último está la fuerza C, que es hacia abajo. Tal vez ustedes me mencionen, ¿por qué pongo esa cuerda hacia abajo? Si yo estoy diciendo que estamos jalando lo que son los cuerpos. Bueno chicos, en esta fuerza C, lo que está sujetando el objeto, aquí vamos a poner lo que es el peso. Y recuerden que el peso siempre se representa con un vector hacia abajo. ¿Qué nos hace falta aquí en nuestro diagrama de cuerpo libre? Nos hace falta el ángulo. ¿Sí? Aquí tenemos un pequeño ángulo, lo vamos a dibujar de esta manera, imaginando que aquí está la pared. Y aquí nos faltan los 200 kilogramos. Pero ojo chicos, aquí en este diagrama de cuerpo libre ya estamos poniendo lo que son las fuerzas. Nuestro dato aquí dice kilogramos y la fuerza no se mide en kilos. ¿Cómo le hacemos para convertir estos kilogramos, que viene siendo la masa de este cuerpo, al peso, que serían newtons? Bueno, con la fórmula del peso, el peso es igual a la masa, que son 200 kilogramos, multiplicado por la gravedad. Aquí tenemos nuestro procedimiento y nos da 1960
newtons, ¿sí? Esto, chicos, va a ser el valor de C. Pero ojo, algo muy importante, tenemos que fijarnos hacia dónde van las fuerzas para determinar si son positivas o si son negativas. En este caso, nuestro vector C va hacia abajo, por lo que significa que esto va a ser negativo. Si esta P del peso les confunde mucho, pueden ponerle el nombre del vector que viene siendo C. O igual a este vector le pueden poner la P como ustedes gusten, ¿no? Pero esto es el peso. Ahora bien, chicos, al parecer ya tenemos todos los datos que un ejercicio nos puede dar, ¿sí? Ahora, ¿qué fuerzas vamos a calcular? ¿Qué fuerzas no tenemos? Pues no tenemos ni el valor de la fuerza A ni el valor de la fuerza B. Esas son las fuerzas que tenemos que calcular. Así que, chicos, el paso 1, como un pequeño resumen, es analizar tu figura para poder hacer el diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre solamente van a poner el eje X, el eje Y, las fuerzas que tienen en su dibujo y los datos en newtons, como en este caso aquí ya no pusimos 200 kilogramos, los convertimos y pusimos los menos 1960. Y el dato en newtons tiene que tener un signo, ya sea negativo o positivo, dependiendo hacia dónde esté nuestro vector, los que tengamos. Luego, si tenemos ángulos, tenemos que poner también los ángulos. Y es todo. Como segundo paso en este ejercicio, vamos a realizar una tablita con mínimo 5 columnas. ¿Sí? ¿Qué vamos a poner en esas columnas? Vamos a poner el vector. ¿Qué es el vector? El nombre, ¿sí? En este caso voy a iniciar con mi letra A. Vector A. Simplemente el nombre. En esta columna de valor van a poner lo que vale ese vector. En este caso, chicos, ¿cuánto vale el vector A? Aquí, pues no lo sabemos. Como no lo sabemos, volvemos a poner el nombre, la A. Ángulo. ¿Qué ángulo tiene ese vector? Nosotros ya pusimos que era totalmente horizontal a la derecha. Entonces ahí cuando se encuentra totalmente horizontal, chicos, solamente le ponemos que está en el eje de las X, ¿sí? Y como está en el eje de las X, significa que aquí donde está la Y no va a tener nada. Vamos a poner no tiene. Ahorita van a ver bien a lo que me refiero. Componente X. ¿Qué van a poner aquí en componente X? Aquí en componente X van a poner lo que vale ese vector. Como no sabemos cuánto vale, le ponemos la letra, ¿sí? Repetimos letras y no sabemos. ¿Con qué signo? Si va a la derecha va a ser positivo. Vamos con nuestro siguiente vector para poder seguir explicando al que me refiero con todo esto. Luego tenemos el vector B, ¿sí? ¿Cuánto vale? No lo sabemos, ponemos B. Ahora viene ahí el ángulo, ¿sí? ¿Qué ángulo viene ahí con el vector B? Viene el ángulo de 30 grados, ponemos 30 grados. Componente X, ¿a qué se refiere esto? Bueno, chicos, aquí en el tema de vectores nosotros vimos que cuando una fuerza está en diagonal, este se puede descomponer en sus componentes X y Y. Por ejemplo, nos ubicamos donde inicia este vector B. Aquí inicia. Luego tenemos que llegar aquí a la puntita de la flecha. ¿Hacia dónde me muevo primero? Me muevo primero hacia la izquierda y luego me muevo hacia arriba. También nos podemos mover primero hacia arriba y luego a la izquierda, pero hay que procurar movernos en que este ángulo nos quede adentro de este triángulo rectángulo que se nos forman. ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Porque aquí este lado y este otro son totalmente perpendiculares y forman un ángulo de 90 grados. Ahora bien, chicos, aquí tenemos lo que es la componente X y la componente Y, ¿sí? ¿Vean?
X y Y. Ahora vamos a analizar estos dos de aquí que van acá. Componente X. La componente X es esta de acá. Va hacia la izquierda, por lo tanto le ponemos negativo. Ponemos el signo negativo y luego ponemos el valor de nuestro ángulo B. No tenemos el valor, así que simplemente ponemos la letra. Ahora, chicos, hay que poner aquí a un ladito multiplicando una función trigonométrica. ¿Qué función? ¿Va a ser seno o coseno? ¿Sí? ¿Cuándo vamos a saber cuál vamos a utilizar? Dependiendo del ángulo. Este ángulo, ¿cómo está en relación de este vector X, de esta componente? Son opuestos. Si se dan cuenta, el ángulo de 30 grados no está tocando este vector. Por lo tanto, son opuestos y se utiliza la función trigonométrica del seno. ¿Sí? ¿Seno de qué? De 30 grados. Y hasta aquí se deja. Ahora vamos con la componente Y. La componente Y es la que está vertical. ¿Vertical hacia dónde? Hacia arriba. Por lo tanto, es positivo. Ponemos más el valor de ese vector. Como no lo tenemos, ponemos la B. Y luego la función trigonométrica. ¿Cuál va a ser? Va a ser coseno. Porque este lado está pegadito con el ángulo. Entonces son adyacentes. Ponemos coseno de 30 grados. Y hasta ahí terminamos esa fila. Vamos ahora con nuestro último vector, que viene siendo el vector C. El vector C, ¿cuánto vale? Aquí el valor siempre tiene que ir en newtons, chicos. ¿Tenemos el valor en newtons? Sí, ahí está. Menos 1960 newtons. El ángulo, ¿qué ángulo tiene? No le pusimos ningún ángulo, por lo tanto vamos a poner que está en el eje de las Y. Así como aquí le pusimos eje X porque el vector A estaba totalmente horizontal, aquí le ponemos eje Y porque está vertical. Como es eje Y, la X no la tiene. Ahora bien, ¿qué vamos a poner aquí en la componente Y? Vamos a poner exactamente el valor de nuestro vector. Así como aquí pusimos el valor con el signo, aquí también va a ser igual. Así que ponemos el menos 1960 newtons. Y ahí tenemos ya nuestra tabla completita. Ahora, chicos, aquí en este tema de equilibrio de traslación se trata de que la sumatoria de todas las fuerzas nos debe dar igual a 0 para que esta caja no se esté moviendo, que no se mueva ni a la derecha, ni a la izquierda, ni para arriba, ni para abajo, ni de manera diagonal, ni nada, que esté quietecita. Todas las fuerzas nos deben dar igual a 0. Así que vamos a realizar esa sumatoria. Pero como no sabemos el valor de las fuerzas, vamos a hacer una sumatoria dividida. Primero vamos a sumar las fuerzas que tenemos aquí en esta columna de la componente X y luego sumamos la componente Y. La sumatoria de las fuerzas en X, que son estas, debe de ser igual a 0. Así que los vamos colocando. Ponemos más A menos B seno de 30. Es como poner todo esto, pero en vez de estar así en columna, lo ponemos en fila. Y acá esto pues no tiene, es como si le pusiéramos más 0. Pero lo vamos a poner igual a, ¿qué? A 0. Aquí está, ¿sí? Aquí en este caso solamente tenemos dos cosas que sumar y ahí está. Ahora, ¿qué se hace, chicos? Lo negativo lo pasamos al otro lado para hacerlo positivo. Nos quedaría A positivo, ya no voy a ponerle el signo positivo, es igual, todo esto de menos B seno de 30, lo voy a pasar sumando con el 0 y me quedaría B seno de 30. Ahí está. Ahora bien, chicos, con esa igualdad que ahí tengo,
¿Puedo resolver alguna incógnita? ¿Qué es lo que no sabemos? No sabemos cuánto vale A y no sabemos cuánto vale B. Por lo tanto, aquí no podemos resolver esta igualdad todavía. ¿Sí? Tenemos que esperarnos a encontrar ya sea el valor de A o el valor de B. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con la sumatoria de las fuerzas en Y. Si aquí no pueden terminarlo, se pasan a lo otro. La primera fuerza que tenemos aquí en la componente Y es de que no tiene, es 0. Así que nos pasamos a la otra. Más B coseno de 30. Le ponemos aquí más B coseno de 30 menos 1960 newtons es igual a 0. Ahí está. Ahora lo positivo lo dejamos ahí, que en este caso sería B coseno de 30. Y lo negativo, que sería este pedacito, lo pasamos al otro lado positivo. Y nos va a quedar que este es igual a 1960 newtons positivo. Ahora bien, chicos, en esa igualdad, ¿cuántas incógnitas tenemos? La B, coseno de 30 sí lo podemos calcular, podemos agarrar nuestra calculadora y checarlo. Todo esto igual a 1960. Si se dan cuenta, lo único que no sabemos es el valor de B, así que aquí nosotros sí podemos realizar un despeje. Entonces, coseno de 30, todo esto me está estorbando. ¿Qué está haciendo el coseno de 30 con el B? Es una multiplicación. Si está multiplicando, lo paso dividiendo. Y me quedaría que B es igual a 1960 newtons entre, recuerden, la división es para abajo, coseno de 30. Agarramos nuestra calculadora y ponemos 1960 entre coseno de 30 y nos va a dar 2263.21. Así que ese es el valor de nuestra fuerza de tensión B, 2263.21 newtons. Ya tenemos también el valor de la fuerza de tensión de nuestra cuerda C. Ahora falta la letra A. Nos regresamos a la sumatoria de las fuerzas en X. Si recuerdan, lo dejamos incompleto porque aquí no podíamos resolver ninguno de estos porque no conocíamos ni el valor de A ni el valor de B. Pero aquí ya pudimos nosotros determinar el valor de B. ¿Qué se hace? Este valor de aquí se agarra y se pone en esta partecita. Nos quedaría una multiplicación. 2263.21 multiplicado por seno de 30, ¿sí? Entonces le damos igual y nos da el resultado de 1131.6. Y con esto, chicos, se termina nuestro primer ejercicio. En este segundo ejercicio también calcularemos el valor de las fuerzas que están sujetando a este cuerpo de 300 newtons. Si se dieron cuenta, ya me adelanté un poco e hice los diversos pasos, pero solamente lo que es el borrador. El paso número 1, chicos, es analizar la figura que nos da y luego hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es hacer el diagrama de cuerpo libre? Bueno, es realizar nuestro plano cartesiano, el eje X y el eje Y dibujar las fuerzas que están interactuando en nuestro dibujito principal. Nos ubicamos en el puro origen del plano cartesiano y ahí vamos a empezar a trazar nuestros vectores, es decir, las fuerzas. Tenemos la fuerza T1, tensión 1. Entonces aquí ya lo tenemos nombrado. Esta primera fuerza está en diagonal. Sí, no importa que no esté tan perfecto su diagrama de cuerpo libre, pero que se entienda. Aquí tenemos T1, ¿sí? Está en diagonal. Como está en diagonal, siempre debe de haber un ángulo. Y el ángulo lo dibujamos de acuerdo a donde esté. Está en esta partecita.
ponemos una línea horizontal y aquí ponemos el ángulo de 56 grados. Ahora vamos con nuestra fuerza de tensión 2. También está en diagonal, vamos a ponerla para acá. También esa fuerza tiene un ángulo, lo tiene en esta partecita. Lo hacemos muy parecido como por acá. Aquí está 34 grados. ¿Sí? Y por último tenemos nuestra fuerza de tensión 3, que es totalmente hacia abajo. Esta fuerza de tensión 3 es como si fuera el peso, ya que está sujetando el peso del objeto principal, que viene siendo este de 300 newtons. Aquí ya nos dan el peso en newtons, ¿sí? Ya nos los da así totalmente. Por lo tanto, aquí el valor de nuestra tensión 3 va a ser 300 newtons. ¿Con qué signo es importante aquí ponerlo? Va a ser negativo porque va hacia abajo. Y con esto, chicos, se termina el primer paso, que es analizar y realizar nuestro diagrama de cuerpo libre. En nuestro segundo paso tenemos que realizar esto que pusimos aquí, ordenarlos en una tablita. Aquí está nuestra tablita. El primer vector que vamos a acomodar es el vector tensión 1. Ponemos el nombre. Ya que ponemos el nombre, ponemos el valor. ¿Cuánto vale la tensión 1? No lo sabemos. Esa es una de las cosas que vamos a calcular. Volvemos a poner ahí la tensión 1. Ángulo. ¿Qué ángulo tiene ese vector? Tiene el ángulo de 56 grados. Aquí está. Ahora, componente X y componente Y. Cuando pongamos un ángulo, chicos, y que nuestra fuerza esté inclinada, a fuerzas va a tener componente X y componente Y, por lo que aquí debemos de formar lo que es el triángulo rectángulo. Lo vamos a realizar aquí en nuestro diagrama de cuerpo libre. Aquí es para nosotros hacer todo el rayadero que nosotros queramos. Aquí está T1. Nos vamos a donde inicia. Aquí inicia. Luego tenemos que formar un triángulo rectángulo. ¿Hacia dónde nos movemos primero? ¿A la derecha o para arriba? Nos conviene movernos para arriba porque aquí está el ángulo, ¿sí? Tenemos que como encerrarlo hacia arriba y luego a la derecha. Ahí está nuestro triángulo. Este es X y este es Y, ¿sí? Ahora vamos a poner si es coseno o seno, pero vamos a ir por pedacitos. Aquí en X, ¿qué es lo que vamos a poner? La X, ¿hacia dónde va? Primero va el signo, va hacia la derecha, por lo tanto es positivo. Ponemos más el valor de ese vector, más T1. Ahora sí sigue la función trigonométrica. Este ángulo está tocando a la X, ¿sí? Entonces, si están juntitos, es coseno del ángulo, 56 grados. Vamos con la componente Y. La componente Y es positiva o negativa. Va hacia arriba, es positiva. Ponemos más y el valor de nuestro vector, más T1. Ahora ponemos la función trigonométrica. Por lo general, si en una es coseno, la otra pues va a ser lo contrario, va a ser seno. Pero siempre fíjense, esta componente Y no está tocando al ángulo, son opuestos. Por lo tanto, es seno del ángulo de 56 grados. Y ahí lo tenemos. Hasta ahí termina toda la información de ese vector. Ahora nos vamos con nuestro segundo vector, T2. ¿Sí? Aquí está. ¿Cuál es el valor de T2? No lo tenemos, así que volvemos a poner T2. Su ángulo es de 34 grados. Ahora vamos con las componentes. Aquí está el ángulo, por lo cual me conviene moverme hacia arriba y luego moverme hacia la izquierda. ¿Sí? Aquí tengo mi componente Y, que va a ser muy parecida a la que
Teníamos en la tensión 1, pero la X va a ser diferente, va a ser hacia el otro lado. Ahora, primero con la X. La X, ¿qué signo tiene? Va a ser negativa porque va a la izquierda. Así que ponemos menos el valor de T2. Como no lo conocemos, ponemos T2. Ahora bien, este ángulo, ¿cómo está con X? Están juntitos, ¿sí? Por lo tanto, es coseno del ángulo de 34. Ahora vamos con nuestra componente Y de T2. Va hacia arriba, por lo tanto es positivo y ponemos el valor de T2. Esta componente no está tocando al ángulo, son opuestos, por lo tanto ponemos seno de 34 grados. Y ahí termina esa fila. Ahora nos vamos con nuestra otra fuerza, que es la fuerza de tensión 3. ¿Cuánto vale esa fuerza? Vale 300 newtons. ¿Cuál es su ángulo? Bueno, fíjense, no tenemos ningún ángulo aquí. Si no tenemos ningún ángulo marcado, hay que ver, ¿es horizontal o es vertical? Es totalmente vertical, por lo tanto está en el eje de las Y. Si está en el eje de las Y, no tiene nada que ver con el eje de las X. Ahí no ponemos nada. ¿Qué vamos a poner en la componente Y? Vamos a poner el valor, pero con su signo. 300 newtons, ¿positivo o negativo? Hacia abajo es negativo, ¿sí? Y ahí terminaría, chicos, todo. Aquí vamos a poner en esta tablita todas las fuerzas que tengamos. Si tenemos 4 fuerzas, ponemos la otra fuerza. Si tenemos 5, 6, las que tengamos. Ahora, el paso número 3 tiene que ver con sumar lo que son todas las fuerzas que están en la componente X y las fuerzas que están en la componente Y. ¿Cuántas fuerzas vamos a sumar de la componente X? Solamente 2, este y este de aquí, porque esto es como si tuviera 0, no hay nada. Si se dan cuenta, chicos, ponemos exactamente lo mismo, pero en filita. Ahora, chicos, si tenemos términos positivos y términos negativos, los negativos hay que moverlos para el otro lado. Ahora, ya que lo pasamos al otro lado, chicos, hay que dejar solita ya sea T1 o T2, como si fuéramos a despejarla. Como T1 ya está acomodado a mi lado izquierdo, lo voy a dejar ahí. Y coseno de 56, todo esto que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Me queda T1 es igual a T2 por coseno de 34 grados dividiendo a coseno de 56. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí lo puse separado, la división solamente lo puse con este término. ¿Por qué solamente lo puse aquí? Para simplificarlo. Agarramos nuestra calculadora y ponemos coseno de 34, cierran paréntesis, entre coseno de 56 y cierran paréntesis, le dan igual y nos da 1.4825 y muchos decimales. Para que me salga lo más exacto posible, voy a utilizar 4 decimales hasta el 25. Si se dan cuenta, chicos, esta división es esto de aquí y esto está multiplicando a T2. Por lo tanto, si yo quiero conocer el valor de T1, simplemente tengo que multiplicar lo que vale T2 por esto de aquí. Pero como no tengo el valor de T2, no puedo terminar esta ecuación. Así que la dejamos incompleta. Vamos a realizar las sumatorias en el eje de las y ya cuando terminemos eso, vamos a terminar este pedacito. Aquí, ¿cuántas fuerzas vamos a sumar? Vamos a sumar estas 3. Ahora bien, lo positivo lo dejamos aquí
y lo negativo lo vamos a pasar al otro lado del igual para manejar puros conceptos, puros valores positivos. Ahora bien, chicos, en esta partecita volvemos a tener dos incógnitas, lo que es la tensión 1 y la tensión 2, sigue estando ahí donde mismo. ¿Cómo le hago? Bueno, chicos, fíjense muy bien en este procedimiento. Yo acá ya tengo que T1 es igual a todo esto de aquí, T2 multiplicado por 1.4825. Por lo tanto, voy a agarrar este valor y lo voy a sustituir en todo donde tengamos T1. ¿Cuántas T1 tenemos? Solamente tenemos este pedacito de aquí. Así que esto de acá lo voy a poner aquí. Esto de aquí es T1. Pero hay que seguir poniendo todo lo demás. Pongo todo. ¿Sí? Ahora fíjense en la ecuación. ¿Cuántas incógnitas tenemos? T2 y T2. Es exactamente la misma. Por lo tanto, podemos hacer una factorización. Pero antes de hacer eso, chicos, vamos a realizar esta multiplicación, ¿sí? Es una multiplicación algo larga, vamos a juntarla. 1.4825 multiplicado por seno de 56. Esto nos da igual a 1.2290. ¿Sí? Como estoy utilizando 4 decimales, lo voy a dejar hasta el 0. Si se dan cuenta, chicos, todo está igual, simplemente que esta multiplicación la realicé y aquí puse el resultado. Pero esto, T2 seno de 34, sigue exactamente igual. Ahora sí podemos hacer la factorización. Para realizar una factorización se saca el término que sea en común. En este caso, T2 es lo que hay en común entre estos dos. Luego se abre paréntesis. T2, como aquí está solita esta T2, simplemente vamos a poner esto y esto de aquí. 1.2290 más este signo es este de aquí. ¿Ok? T2, como es positivo, no hay ningún problema porque más por más nos da positivo. Luego, seno de 34 y este es igual a 300 newtons. Tienen que fijarse en este pedacito muy bien en los signos. Si hay signos negativos les puede complicar las cosas. Como aquí lo tenemos positivo es mucho más sencillo, pero hay que fijarse bien. Positivo por positivo me da todo esto positivo. Positivo por positivo me da todo esto positivo. Tiene que ser exactamente igual, debe de concordar. Ahora nos queda realizar esta suma de aquí, lo que está adentro del paréntesis. 1.2290 más seno de 34. Y eso me da como resultado 1.7881. Fíjense ahora cómo se va simplificando toda esta ecuación. Parecía como que estaba muy larga y que nunca iba a acabar, pero ya aquí estamos a casi nada de terminarlo, ¿sí? Ahora, como nuestra única incógnita es T2, hay que dejarla solita. Esto que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo con los 300 newtons que siempre estuvo de aquel lado. Y aquí tenemos nuestro primer resultado, que el valor de la cuerda de tensión 2 es igual a 167.7758 newtons. Utilizaré 4 decimales porque es lo que he estado manejando. Entonces aquí tenemos ya el valor de esa tensión 2. Nos falta la tensión 1. Nos regresamos porque en esta partecita dejamos incompleto. ¿Cómo se calcula la tensión 1? Simplemente multiplicando el valor de la tensión 2 por 1.4825. 167.7758 el valor de T2 multiplicado por
1.4825 y eso me da 248.7276 newtons. Recuerden que este ejercicio de equilibrio de traslación no se termina hasta que conocen el valor de sus tres fuerzas principales. Fíjense en su tablita, ustedes pusieron tres fuerzas, aquí están dibujadas, T1, T2, T3. Así que todo esto, si ustedes hubieran dejado el ejercicio hasta aquí, hubiera estado mal, hubiera estado incompleto, porque les hace falta calcular lo que es T1. Si se dieron cuenta, nos tuvimos que regresar, obtener el valor de aquí para usarlo acá. Espero que con estos dos sencillos ejercicios te sean suficientes para que puedas resolver tus tareas académicas de manera satisfactoria. Mi nombre es Wendy Trizón y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chao!